13ª sesión, condición de equilibrio y ecuación de momento de cabeceo. Primero revisamos los resultados de la clase antepasada, solicitud de Eric. Estas curvas son las curvas de levantamiento si hubieran obtenido valores a lo largo del rango de -8 hasta 8 grados. Sin embargo, solo se les pidió el valor del coeficiente de levantamiento del empenaje, el valor del coeficiente de resistencia al avance de cuerpo y ala, el valor del coeficiente de resistencia al avance del empenaje, el valor del coeficiente de levantamiento, el valor del coeficiente de resistencia al avance. Estas curvas son las curvas de resistencia al avance de las dos superficies y del planeador completo. La pendiente de la curva de levantamiento de cuerpo y ala, el ángulo cero de levantamiento de cuerpo y ala, el cambio en coeficiente de levantamiento debido a la flexión de los alerones, el cambio en coeficiente de levantamiento debido a la flexión del elevador y el cambio en coeficiente de levantamiento debido a la flexión del timón de dirección. ¿Alguna pregunta al respecto? Lo del coeficiente de resistencia al avance ya tiene que ser, bueno, veo que se multiplica por 2, pero no sé por qué. ¿Cómo que se multiplica por 2? Ajá, bueno, es que obtuve la mitad exactamente, pero no entiendo por qué. Básicamente recuerda O que sea, tendrías que estar sumando la resistencia al avance parásita más la resistencia al avance del ala y la resistencia al avance del empenaje. Ahora, la resistencia al avance del empenaje debe ser multiplicada por el rendimiento del empenaje y la relación de superficies. Y la resistencia al avance de cada superficie incluye la resistencia al avance del perfil y la resistencia al avance inducida. Y se me hace curioso que te dé la mitad del valor. sí, yo creo que voy a revisar bien si lo que tengo mal. Y lo de las modificaciones ¿cómo se llama? Por alerones, también para el timón de profundidad y dirección. Esas superficies no se referían a las totales, ¿verdad? De la ecuación, No, sino a la superficie de cada uno. se referían a las superficies que es afectada por la flexión de la superficie de control. O sea, para calcular estos valores, la ecuación implica la relación de superficie que es afectada por la superficie de control con respecto a la superficie total. En el caso de los alerones, ese era un valor relativamente pequeño, menos de la mitad, pero en el caso del empenaje horizontal y el empenaje vertical, era un valor ya cercano a la unidad, como relación. Pero, por ejemplo, no se dividían entre la superficie del ala, ¿verdad? Sino entre No, no la entre de la cada superficie componente. local. Ok. So, gracias, brother. ¿Ya? Ok, entonces entramos al tema de hoy, el avión en equilibrio. En condición de equilibrio, el avión o cualquier vehículo conserva la actitud en que se le dejó. Primera condición de equilibrio. Cuando el avión está totalmente detenido, hangar o plataforma, no se mueve. Entonces, esta es una condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. Cuando el avión se desplaza de tal manera que la suma de fuerzas y momentos es cero, esto no implica que no se mueva, sino que se mueve con velocidad constante. Entonces, esa es la segunda velocidad de equilibrio. Cuando el avión está volando y se está desplazando a una velocidad constante, pero no realiza ni un movimiento de cabeceo, ni un movimiento de alabeo, ni un movimiento de guiñada, ni acelera, ni desacelera, ni sube ni baja. Esa es su condición ideal de equilibrio. La condición de equilibrio se pierde cuando se manifiesta sobre el avión una fuerza que lo saca de la condición de equilibrio. Una fuerza o un momento. De acuerdo a lo anterior, menciona algunos fenómenos que produzcan fuerzas que saquen al avión de las condiciones de equilibrio. Y es más fácil visualizarlos si los vemos como fuerzas, pero también podría ser un momento.
Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuáles serían algunas posibles fuerzas que sacan al avión de su condición de equilibrio bajo las dos condiciones que están arriba? En la elasticidad habíamos visto que está el flúter y la divergencia. ¿Ok? Los momentos de cabeceo, bueno, coeficiente, bueno, sí, momentos de cabeceo alabeo y guiñada. Pero pues estos ya son realmente los momentos, ya no son fuerzas como tales. O Mm, sea, ¿a qué serían debidos esos momentos? a las fuerzas generadas, bueno, levantamiento y resistencia al avance. ¿Y qué podría generar esas fuerzas? ¿O qué podría generar un cambio? Porque ya mencionábamos ahorita que el avión se desplaza suavemente, bueno, con velocidad uniforme. Entonces tiene un levantamiento porque es exactamente igual al peso y le permite volar. Y tiene una tracción que es exactamente igual a la resistencia al avance y lo permite desplazarse en ese momento. Hay un total equilibrio. Pero ¿qué cambia la magnitud de la fuerza de resistencia al avance o la magnitud de la fuerza de levantamiento? ¿Qué pudiera ser? Ok. ¿No serían como condiciones atmosféricas? Yo paso a describirlo de una vez. Los fenómenos que sacan al avión de su condición de equilibrio pueden clasificarse como artificiales, aceleración del motor, accionamiento de las superficies de control o hipersustentadoras. También pueden incluir jalar o empujar el avión en plataforma o en el hangar. Entonces, esto va a sacar al avión de su condición de equilibrio. Los fenómenos naturales están representados por causas atmosféricas. Las más típicas, una ráfaga o una turbulencia, viento huracanado en plataforma, viento huracanado en plataforma y en plataforma hasta un posible temblor. Los cambios de densidad también van a sacar a la aeronave de equilibrio. Y, por ejemplo, los pilotos normalmente tienen cuidado al entrar a zonas nubosas, sobre todo cuando saben que están cargadas de agua, porque esto va a cambiar la densidad y va a presentar cambios de fuerzas que van a producir cambios en la aeronave. A veces no son así como insuperables o cosas críticas, pero sí se presentan situaciones o es mejor no arriesgarse y no entrar en esa zona. En el curso aprenderemos cómo llevar al avión a la segunda condición de equilibrio, una vez que se haya presentado una fuerza perturbadora, así como el tiempo que lleva a hacerlo. Entonces, nosotros no nos interesa la primera condición de equilibrio, nos interesa la segunda condición de equilibrio. Y después de que se haya presentado un fenómeno de perturbación, sea artificial o sea natural, nos interesa llevar a la aeronave a su condición de equilibrio y el tiempo que tarda llevarla a su condición de equilibrio. Así que la condición de equilibrio del avión en vuelo dependerá de cuatro aspectos: la velocidad de vuelo o número de Mach, el ángulo de trayectoria de vuelo, el peso y la posición del centro de gravedad. El efecto de estos aspectos lo podemos visualizar mucho mejor si analizamos las siguientes ecuaciones. La ecuación para la fuerza de levantamiento, la ecuación para la fuerza de resistencia al avance, la ecuación para la fuerza lateral, la ecuación para el momento de guiñada, la ecuación para el momento de alabeo y la ecuación para el momento de guiñada. Indique cómo se relacionan los cuatro aspectos arriba mencionados con esta ecuación. Es decir, cómo relacionamos la velocidad de vuelo o número de Mach con el cambio de estas fuerzas y momentos. Pues están afectadas por la velocidad del cuadrado de la velocidad. Sí, esa es la más obvia. ¿Cómo afecta el ángulo de trayectoria de vuelo? Va a modificar a los coeficientes ya que dependen del ángulo. Así es. ¿Cómo afecta el peso? Se supone que en vuelo cada componente del peso, bueno, va a afectar al levantamiento y a la resistencia al avance, ¿no?
Básicamente el peso estaríamos buscando siempre que el peso, más bien que el levantamiento sea igual al peso. Y al ir cambiando el peso y al ir disminuyendo el peso, entonces el piloto tiene que ir haciendo ajustes en el levantamiento. Al hacer ajustes en el levantamiento, como decías, también tendrá que hacer ajustes en la resistencia al avance y el momento de cabeceo. Estos efectos del peso no son tan inmediatos o tan visibles en cuanto a la fuerza lateral y los momentos de alabeo y de guiñada. ¿Y cómo afecta la posición del centro de gravedad? Me acuerdo de aerodinámica que afectaba al momento de cabeceo, ¿no? Dependiendo dónde se ubique el centro de gravedad. Pues es donde se aplican todas las fuerzas, ¿no? Así es. Entonces, básicamente va a afectar en cuanto a la posición de ese punto de aplicación de las fuerzas. Si la posición del centro de gravedad se modifica, el punto de aplicación se está modificando y eso va a cambiar la magnitud de estas fuerzas y momentos. Muy bien. Como lo han mencionado, estas fuerzas se presentan tanto para el ala, ambos planos, así como para los planos de empenaje. Si cambia la velocidad, las fuerzas y momentos se modifican en forma parabólica. Los valores de coeficientes dependen del ángulo de trayectoria de vuelo, ya sea el ángulo de ataque o el ángulo de deslizamiento lateral, o ambos. Al disminuir el peso debido a la pérdida de combustible consumido, disminuirá la cantidad de fuerza de levantamiento necesaria para mantener la aeronave volando. El centro de gravedad cambiará de posición al consumirse el combustible. Esto afectará la magnitud del brazo de palanca, al centro aerodinámico del ala y empenajes. Debido a la simetría de la aeronave, el equilibrio lateral direccional se conserva más fácilmente que el equilibrio longitudinal. Esto debido a una distribución simétrica de las cargas aerodinámicas. Entonces, presentándoles el modelo del avioncito, entonces es más fácil ver que se mantiene el equilibrio lateral o el equilibrio direccional debido a la simetría que el equilibrio en esta situación, ya que en este caso no hay simetría. La mayoría de las aeronaves se diseñan de tal manera que después de un disturbio en alabeo se regrese a la condición de alas horizontales y después de un disturbio en guiñada, cuando se aplican los alerones y el timón de dirección, la aeronave regrese a su posición original tal como una veleta. En cambio, cuando se presenta un disturbio longitudinal, es necesario actuar en combinación el timón de profundidad y la fuerza de empuje o tracción que produce él o los motores. Entonces, básicamente, la aeronave, cuando está volando así, el timón de dirección le va a permitir regresar a su condición de equilibrio en cuanto a la orientación y la misma posición del diedro de las alas la va a permitir establecer su equilibrio en cuanto a la condición lateral. Pero cuando la aeronave está realizando este movimiento, es el empenaje, el timón de profundidad y la tracción que se genera, la magnitud de esa fuerza, la que van a permitir lograr el equilibrio. Un problema serio de desequilibrio lateral direccional en una aeronave multimotor se da cuando falla un motor. Entonces tiene que actuar el timón de dirección. Y obviamente, si falla un motor, el piloto tendrá que ajustar el timón de dirección, flexionarlo para mantener el equilibrio. O esto va a causar un incremento en la resistencia al avance, se llama resistencia al avance por equilibrio, y por lo tanto también tendrá que incrementar la tracción o empuje. Es así que el término equilibrio se relaciona con el término estabilidad, es decir, el grado de estabilidad nos dice qué tan fácilmente puede retomar la aeronave su equilibrio, así como qué tan difícil es sacarla de equilibrio. En otras palabras, si esta aeronave tiene mucha estabilidad, es difícil sacarla de equilibrio, y si tiene poca estabilidad, es muy fácil sacarla de equilibrio. El ejemplo típico de equilibrio y estabilidad es
Y tenemos en esta pequeña imagen, en el primer caso, una esfera que está en un cuenco. En este cuenco, si yo le aplico una fuerza a la esfera, esta esfera va a tender a subir y luego a regresar, pero al final de cuentas, después de un cierto tiempo, va a volver a esta condición. La siguiente condición, el caso B, si la esfera está en esta posición y no está en movimiento, y se le aplica cualquier fuerza, normalmente con que sea muy ligera, la va a sacar de equilibrio y la esfera ya no va a volver a su condición o a este punto, a menos de que se le vuelva a poner allí. Y esta es una situación que podemos llamar neutra, porque aunque esta esfera, no, si le aplico una fuerza, no va a volver a este punto de aquí, precisamente a esta posición, sí va a mantener una posición similar, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Entonces, hablamos de de contar con estabilidad, de no tener estabilidad y de tener una estabilidad neutra. En específico, se define la estabilidad estática como la facilidad con que la aeronave regresa a su punto de equilibrio. Dicha facilidad se mide con la pendiente de una curva. Entonces, tenemos nuevamente los casos en la lámina anterior, pero ahora asociados con gráficos, y hablamos de la pendiente de una curva. Entonces, ahora examinamos primero el caso de estabilidad neutra. Aquí la pendiente básicamente es 0, entonces hablamos de que no hay estabilidad, o la estabilidad es neutra. Pero esta, como dijimos, esta esfera va a mantener su posición con respecto a la altura en forma constante. En cambio, en esta condición, en nuestra condición de desequilibrio, la esfera va a tender a alejarse de ese punto de equilibrio si lo miramos con respecto a la altura. Y la pendiente que tenemos aquí es una pendiente positiva. Y en este caso, en el caso del cuenco o de la curva hacia abajo, la esfera va a tender a regresar a su posición y entonces hablamos de una pendiente negativa. Resumiendo, si la pendiente es negativa, hablamos de estabilidad. Si la pendiente es positiva, hablamos de inestabilidad. Y si no existe pendiente, hablamos de estabilidad neutra. Entonces aquí está pendiente nula, estabilidad estática neutra. Pendiente positiva, inestabilidad estática. Pendiente negativa, estabilidad estática. Recuerde que la pendiente de una curva se puede presentar como un valor numérico. Su magnitud y dirección nos indicarán qué tan fácil es que la aeronave vuelva a su condición de equilibrio, es decir, si es estáticamente estable o no. En general, entonces, si les dicen que una aeronave tiene una pendiente de menos 0.2, se dice que la aeronave es estable. Ahora, si se le compara con otra aeronave que tiene una estabilidad de menos 0.4, entonces la de 0.2 es menos estable que la de menos 0.4. Si la estabilidad es de 0.2 o de 0.1, entonces se dice que es inestable. Y si llegara a ser la estabilidad 0, entonces la estabilidad sería neutra. ¿Qué tan rápido se logra el equilibrio? Nos lleva al concepto de estabilidad dinámica, la cual solo se aplica cuando se logra la estabilidad estática y se define como el tiempo y forma en que un sistema regresa a la condición de equilibrio. La línea punteada en la figura anterior. Entonces, esta línea de aquí representa nuestra condición de equilibrio. Aquí vemos que la esfera, o tal como lo estamos manejando, la esfera nunca regresa a la condición de equilibrio, que sería esta posición, pero se mantiene paralela a esa condición de equilibrio. Entonces podemos hablar de la estabilidad neutra. En cambio, en este caso, cada vez más se aleja de la condición de equilibrio. Y en este caso, es obligado a acercarse a la condición de equilibrio. El hecho de que un sistema regrese a su punto de equilibrio va a estar en función de la amortiguación que se ejerza sobre este. Es así que se puede tratar de un sistema altamente amortiguado, ligeramente amortiguado y sin eficiencia amortiguadora o dinámicamente inestable. En este sentido, el efecto de la gravedad tiende a fungir como efecto amortiguador. Es decir, si yo empujo la esfera, se va a ir hacia arriba, pero va a regresar debido al efecto de gravedad, aunque lo más común es que se va a pasar, pero luego se va a tender a regresar.
Entonces, esa fuerza de gravedad o el efecto de la gravedad es el efecto amortiguador en este caso. Por el contrario, aquí la gravedad funge como efecto, no es el efecto, o es el efecto desamortiguador. Tendría yo que tener aquí algún medio especial para hacer regresar la esfera o la pelota a esta posición. Pudiera ser, por ejemplo, un resorte o algo que le permitiera regresar a su condición de equilibrio. Si yo aquí arriba le conecto un resorte y le aplico una fuerza, y entonces la esfera sí se va a salir, pero la va a permitir regresar. Entonces ahí estaríamos hablando de una amortiguación. Y algo similar podría aplicar a esta condición. Aunque normalmente en esta condición no se habla de usar una amortiguación. En ese sentido, y ya situándonos en esta condición, aquí tenemos un sistema que es altamente amortiguado, es decir, se le obliga a fuerzas a regresar a la condición de equilibrio. Digamos que este no sería el caso, o esta gráfica no sería el caso de esta condición de equilibrio, porque aquí lo que ya dijimos que en realidad pasa es que la canica hace varias pasadas hasta llegar al centro, que es más parecido a esta condición de equilibrio. Es decir, pasa por la condición de equilibrio, se pasa, regresa, se vuelve a pasar, regresa, hasta que cae a su condición de equilibrio. Y pudiera ser algo, haber alguna situación en que si llegara a la condición de equilibrio, se pasara, se acercara, pero se pasara más, y así con el tiempo fuera a regresar, aumentando, o sea, sí se acerca a la condición de equilibrio, pero se va alejando de la condición de equilibrio más. Entonces, aquí hablamos de una alta amortiguación, de una amortiguación favorable, y aquí hablamos de una amortiguación desfavorable, o como dice aquí, una divergencia. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Obviamente, estos efectos se aplican directamente a la aeronave en cuanto a las fuerzas que se presentan, es decir, al eje longitudinal, al eje lateral, al eje vertical y a los momentos, ya sea el momento de cabeceo, el momento de alabeo o el momento de guiñada. Porque aquí estamos hablando de canicas y es muy... dice, ¿y esto cómo se aplica en los aviones? Pero es exactamente la misma situación. Aunque en la realidad la estabilidad estática está ligada a la estabilidad dinámica y viceversa, es común llevar a cabo un estudio de estabilidad estática por separado para establecer si la aeronave es estáticamente estable y luego proceder a determinar si es dinámicamente estable. Hasta hace aproximadamente 50 años, 1970, era común afirmar que si una aeronave no era estáticamente estable, esta no volaría. Sin embargo, a partir del desarrollo de las microcomputadoras y de la aplicación de la teoría de control, se puede hacer que una aeronave que no es estáticamente estable vuele. Esto es costoso y no tan viable, pero se puede hacer. Y aquí nada más recalcamos las situaciones de desarrollo de un país. Cuando hablo aquí de hace 50 años, estoy situándome en Estados Unidos o en Inglaterra, en Alemania. Sin embargo, yo recuerdo cuando yo estudié, hace no 50 años, sino hace 30 años, 25 años, y a nosotros se nos decía que una aeronave que no era estáticamente estable no volaría. Entonces, no habría todavía ese empate con el conocimiento de la capacidad de que esa aeronave no estática sí podía volar. Pero ¿cómo puede volar? Sin embargo, lo más común es buscar que una aeronave se estable estáticamente desde su diseño. Para lograr esto hay que demostrar en papel y luego en la realidad que la derivada del coeficiente de momento con respecto al ángulo de ataque es menor a cero, es decir, la pendiente es negativa. La derivada del coeficiente de momento de alabeo, y aquí a partir de este momento L va a representar momento de alabeo, con respecto al ángulo de actitud de alabeo es negativa, y la derivada del coeficiente de momento de guiñada con respecto
al ángulo de deslizamiento lateral es positiva. Esta es la única que maneja un ángulo positivo. Perdón, un cambio o un valor positivo. Aunque si se cuantifica el coeficiente de momento de guiñada con el equivalente a este ángulo, que sería el ángulo de actitud de guiñada, entonces la derivada también sería negativa. Es decir, que la pendiente de la curva de coeficiente de momento de cabeceo de la aeronave, coeficiente de momento con respecto al ángulo de ataque, alfa, sea menor a cero que la pendiente de la curva del coeficiente de momento de alabeo. Aquí todavía dejé CR, pero sería CL, con respecto al ángulo de alabeo, phi, sea menor a cero, y que la pendiente de la curva del coeficiente de momento de guiñada, CN, con respecto al ángulo de deslizamiento lateral beta, sea mayor a cero. Asimismo, podemos hablar de qué tan estable es la aeronave, cuantificarla, esto de acuerdo a la magnitud de las razones previamente descritas. Ya decía yo anteriormente del ejemplo, si el valor del coeficiente del cambio del coeficiente de momento con respecto al ángulo de ataque, es decir, la pendiente, es de menos 0.2 y otra aeronave tiene menos 0.4, entonces la segunda aeronave es mucho más estable. Dejé aquí una pregunta, no la contesté, pensé que aquí iba a aparecer la respuesta. Es ¿cómo hago que una aeronave que no es estáticamente estable se vuelva estable? Esto se hace a través de un sistema automático de control de vuelo y esto implica uso de computadoras y una alta inversión en programación. Por eso esto se hace costoso y no es tan viable, pero se puede hacer. Un caso es el F-117, debido a que esta aeronave busca que tenga características stealth o de ocultamiento, sacrificaron demasiado la aerodinámica y hace que la aeronave sea inestable. Para que vuele, entonces utiliza un sistema automático de control de vuelo muy sofisticado, lo que implicó en su momento una gran inversión. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Sí escuchó? No, primero. Muy bien. En este gráfico presentamos en el eje vertical el coeficiente de momento y en el eje horizontal el ángulo de ataque. Entonces, en otras palabras, las curvas que están ahí presentes nos presentan o nos describen cómo puede ser la pendiente de la curva de momento de cabeceo con respecto al ángulo de ataque. Vemos entonces que tenemos tres casos. El primero es muy estable, el segundo es estable, el tercero que se tiende es una línea que se tiende aquí de forma horizontal, sobre el eje horizontal, es de estabilidad neutra, y el cuarto caso, que es este de aquí, nos habla de inestabilidad. Ahora observamos que todas las curvas pasan por un punto o una intersección, al cual llamamos ángulo de ataque de equilibrio. Entonces existe un valor de ángulo de ataque de la aeronave, a lo mejor esta posición, la ideal sería esta posición, pero pudiera ser esta posición, para la cual la aeronave se mantiene en equilibrio. Después de esa condición, si se sobrepasa ese ángulo de equilibrio y dependiendo de la situación, vamos a tener ya sea un movimiento de nariz arriba o un movimiento de nariz abajo. Y esto va a permitir que la aeronave regrese a su condición de equilibrio o que se aleje de la condición de equilibrio. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Pero ¿qué no vi? Bueno, ¿no el chiste era que estuvieran en el eje neutro para que fuera muy estable? No. O sea, ¿a qué te refieres por el eje neutro? ¿A la línea 3? Sí, que sería un ángulo, digamos, cero. Sería de 0 grados ahí. No, básicamente la estabilidad no tiene que ver con el ángulo de ataque. Va a haber un punto o un valor de ángulo de ataque donde los coeficientes de momento, y hablando en este caso del coeficiente de momento de cabeceo,
tiene un valor de 0 y entonces no va a haber movimiento. Pero para cualquier otro valor de ángulo de ataque, entonces sí va a haber coeficiente de momento y va a haber movimiento de cabeceo, ya sea hacia la derecha o ya sea a la izquierda. Y la aeronave, ya sea por un capricho del piloto, es decir, tratar de cambiar la dirección, puede cambiar su momento su ángulo de actitud de cabeceo, o el efecto de normalmente el avión vuela con el componente de viento que haga que la dirección vaya así o vaya así, y entonces está cambiando el ángulo de ataque. Entonces hay dos situaciones, una que es, digamos, provocada, el capricho del piloto, es decir, el movimiento del timón de profundidad, o la otra, una presencia de una ráfaga, y eso va a hacer que cambie el ángulo de ataque. Ok. Oye, profe, entonces el ángulo de incidencia normalmente en las aeronaves está como para que coincida con este punto. Así es. Y lo más Y importante, Y lo más importante es que para la condición de crucero debe coincidir con ese punto y a veces no lo logran o es fácil que se salga de ese punto. Y bueno, es que yo he escuchado, bueno, me ha dicho un profe en alguna materia anterior que normalmente se buscaba que el ángulo de incidencia sea el ángulo para la mayor fineza. Bueno, aquí hay que tratar de no confundir y el término aquí en inglés, incidence, no se refiere a la incidencia del ala, sino se refiere al ángulo de ataque. Entonces, la incidencia del ala sí está asociada directamente con la fineza máxima de la aeronave o para el ángulo en que se presenta esta incidencia máxima. Como lo vamos a ver nosotros en nuestro programa que vamos a seguir desarrollando, nosotros vamos a tener que ajustar el ángulo de ataque o más bien la incidencia del ala para tener la menor resistencia al avance, pero al mismo tiempo tener el mejor ángulo para equilibrio, el ángulo de ataque de equilibrio. O sea, son dos cosas diferentes. La incidencia del ala es el ángulo que representa el ala con respecto a la horizontal del ala. Y el ángulo de ataque, que es el que nos habla este gráfico, es el ángulo que describe la línea longitudinal de la aeronave con respecto a la dirección del viento relativo. Ok, gracias, profe. ¿De nada? Entonces, repito, si por alguna razón el ángulo de ataque se hace mayor, bajo esta condición, entonces vamos a tener un movimiento de nariz abajo, y si el ángulo, bajo la condición 1, vamos a tener un movimiento de nariz abajo, y también si se hace menor, bajo la condición 1, vamos a tener un movimiento de nariz arriba. Por el contrario, en la condición 4, bajo esta condición vamos a tener un movimiento de nariz abajo, y en esta situación vamos a tener un movimiento de nariz arriba. Esto va a contribuir al equilibrio o al desequilibrio total de la aeronave. Ok, entonces ahora a través de trabajo individual responde en plataforma las siguientes preguntas. Lleve a cabo la actividad señalada. Bajo la consideración de que la aeronave es de tipo 1, ¿qué pasa con la aeronave cuando el ángulo de ataque se hace mayor al ángulo de equilibrio? Es decir, se hace mayor a alfa, subíndice anda por aquí. 2. ¿Qué pasa con la aeronave cuando el ángulo de ataque se hace menor al ángulo de equilibrio? Cuando anda por aquí. Esto también considerando que la aeronave es de tipo 1. Bajo la consideración de que la aeronave es de tipo 4, ¿qué pasa con la aeronave cuando el ángulo de ataque se hace mayor al ángulo de equilibrio alfa E? Anda por aquí. ¿Y qué pasa con la aeronave cuando el ángulo de ataque se hace menor al ángulo de equilibrio alfa E? Es decir, que anda por aquí. Asimismo, dibuje gráficos equivalentes a este para los casos del coeficiente de momento de alabeo y coeficiente de momento de guiñada que están presentados en esta lámina.
Es importante señalar que una aeronave podrá poseer los 4 niveles de estabilidad arriba mencionados y obviamente posiciones intermedias. Esto dependerá de la ubicación del centro aerodinámico, del plano principal en cuestión y del centro de gravedad. Tienen ustedes 15 minutos para realizar esta actividad. ¿Alguna pregunta? En plataforma, aquí donde marca la 13ª sesión, estabilidad del avión, ustedes ya pueden entrar a esta actividad. Tiene la actividad puede entrar desde las 15 hasta las 16:30, pero tiene un tiempo de 15 minutos. Y cuando ustedes entren, examen cronometrado, van a encontrar la primera pregunta, son 5 preguntas básicamente. La segunda que ya presentamos, la tercera bajo el tipo 4, la cuarta, y en este caso tienen que cargar ustedes los gráficos solicitados. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces son las 3:39. A las 3:55 continúo con la presentación, verificando que ya todos hayan terminado la actividad.